Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Derecho y Humanidad. Soy el maestro Esteban Silva Morales. Hoy, 9 de noviembre del año 2020 y siendo las 16 horas con 2 minutos, damos por inicio a tu programa Derecho y Humanidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este momento en tu programa. El día de hoy, pues, tenemos a una invitada, tenemos a una licenciada que en verdad, con todo respeto, tenemos ese honor precisamente de compartir con ella todo ese conocimiento y práctica respecto al tema que el día de hoy nos va a exponer. Ella es la licenciada en Trabajo Social María Martínez Figueroa. Ella, de alguna manera, se desempeña, bueno, voy a leer un poquito de su currículum. Ella es licenciada en Trabajo Social, asimismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo tiene diplomado en perito en criminalística, tiene diplomado en peritaje en ciencias antropológicas, tiene un diplomado en formación de formadores, otro diplomado en justicia y pluralismo, otro diplomado en Derechos Humanos y Género y Violencia, y asimismo otro diplomado en investigación penal del delito de feminicidios desde la perspectiva de género, y otro diplomado en Derechos Humanos en la Procuración de Justicia. Además, cuenta con 2 certificaciones, una como capacitadora profesional y otra como facilitador en materia de justicia restaurativa. Pues, un interesante currículum por parte de la licenciada. Ella es alumna, precisamente por eso nos sentimos honrados de tenerla aquí con nosotros, porque ella es alumna del IMES. Ella pertenece precisamente ahora sí a la carrera, a la licenciatura en Derecho como alumna. Está ahorita cursando el 4º cuatrimestre de la licenciatura, y en verdad cuando yo la tuve como alumna y hablamos precisamente al tema que nos vas a poner sobre los mecanismos alternativos de solución controversias como factor de composición del tejido social, pues me pareció muy interesante este tema, más que nada por la práctica y el conocimiento que tiene y cómo se desempeña ella. Me pareció muy interesante. Para esto, déjenme leerles también un poquito sobre lo que es, en este caso, su currículum ya como profesional y dentro de la práctica. Ella actualmente se desempeña en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como subdirectora del área médico-psicológica del refugio especializado para mujeres, niñas y niños víctimas del delito de trata de personas. Qué interesante, qué interesante trabajo, ¿verdad? Asimismo, cuenta con 16 años de experiencia en la atención a víctimas del delito. Ha laborado para instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, asimismo para la Comisión Nacional para los Pueblos y Comunidades Indígenas, también para el Instituto de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de México, y además se desempeñó como titular del área de trabajo social en la coordinación de atención inmediata y justicia restaurativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ha fungido también como perito evaluador en el Ceferezo de Durango y desarrolló dictámenes periciales en materia de trabajo social para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y como perito de casos estratégicos para el cálculo de reparación del daño en materia de derechos humanos. Asimismo, pues ha desempeñado también en la docencia, la licenciada, en un campo en el cual incursionó desde el año 2010 en diversas instituciones académicas, de la más destacada en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, Cuautitlán Izcalli y Acatlán, en los diplomados de victimología asistencial e intervención psicológica y jurídica en el proceso de divorcio.
Asimismo, ha laborado con fundaciones y asociaciones civiles como SHIN, AC, Nuevo Milenio, Fundación Murrieta, Yoxima AC, lo cual le ha permitido intervenir en temas relacionados con la prevención de la violencia y del delito. Pues no cabe duda, por eso me llamó mucho la atención todo este currículum y toda esta práctica, ¿no? Que ella tiene, todo este conocimiento, y no cabe duda, este tema de mecanismos alternativos de controversias como factor precisamente del tejido social es muy interesante, porque en la cuestión del derecho sabemos que también hay una materia especializada en esta parte, pero también a veces muy poco explorada, muy poco hablada. Entonces vamos a ver que a partir de las reformas del nuevo sistema de justicia que se comenzaron a dar inicio a partir del 2008, precisamente entra en vigor esta figura. Y más que nada, pues ella nos va a hablar con toda la experiencia que tiene, y vuelvo a repetir, es un honor, licenciada, y también como alumna del IMES, que nos dé esta representatividad suya, y que pues ahora sí esto pues motive también a todos los compañeros y también alumnos que deseen también estar aquí con nosotros y explorar toda esta experiencia, porque sabemos que hay un cúmulo de conocimiento en todos ustedes, y qué bueno que ese es el medio en el cual precisamente lo pueden desarrollar de alguna forma, y también podemos aprender. Licenciada, pues buenas tardes, bienvenida, tenga usted. Gracias, profesor. Buenas tardes. Un honor, el honor es mío, y el agradecimiento enorme por dejarme compartir este espacio. Muchas gracias. Pues, licenciada, ¿no? Pues el honor es nuestro. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema. ¿A qué nos referimos con este tema que usted nos va a poner hoy? Sobre esta parte de lo que es los mecanismos, ¿sí? De alternativos de solución y controversias como parte de un tejido social. ¿A qué nos referimos? No sé si usted nos pueda hablar de manera introductoria, primeramente, a qué se refiere esta forma precisamente en la cual interviene dentro de lo que es el sistema de justicia. Sí, los medios alternativos de solución de controversias sirven para lograr un acuerdo reparatorio, solucionar un conflicto o reparar el daño. Resultan fundamentales para la operación del sistema de justicia penal acusatorio. En este momento ha sido de gran trascendencia, pero además también protege los derechos humanos. Entonces, los mecanismos alternativos no solamente son una opción que genera pues economía procesal, sino además realmente el beneficio se ve directo en la sociedad. Entonces, pues son los medios para lograr un acuerdo reparatorio. Dejémoslo ahorita como introducción, y poco a poco vamos a ir como desilvanando ahí este tema. Muy bien, sabemos que ahora sí, en esta materia, sabemos que se desempeña en diferentes ámbitos, ¿no? Del campo del derecho, tanto en penal como también civil, en el aspecto también laboral, ¿verdad? Y en la cuestión también mercantil, en la cuestión también en esta parte del comercio, también que se llega a dar. Especialmente, vamos a verlo así, que esto que nos acaba de mencionar usted es precisamente desarrollarlo como parte de esa, vamos a decirlo así como lo dice el tema, ¿no? Como esa parte de esa conciliación entre dos partes, precisamente, y generar, ¿no? Como lo menciona el tema, o restaurar esas relaciones entre las dos partes, ¿no? O en este caso, ¿cómo nos los puede usted interpretar, licenciada? Sí, es correcto. Esta parte de la palabra clave es restaurar. Existen efectivamente mecanismos como la mediación, la conciliación, la junta restaurativa, para llegar a un acuerdo en las partes. Muchas personas no conocen, digo muchas personas, pero no solamente a nivel sociedad, sino a nivel también abogados, trabajadores sociales, psicólogos, no conocen los sistemas, los mecanismos alternativos
alternativos de solución de controversias y son bondadosos, son mecanismos muy bondadosos. Sí, por supuesto, se utilizan en varios ámbitos. Incluso hay mediación penal, mediación familiar. La mediación familiar empezó hace algunos años, ya tiene algunos años en México, pero la cuestión de los mecanismos alternativos de solución de controversias entra justo con esta reforma, ¿no? Con esta reforma penal. Entonces, les voy a hablar un poquito, si me lo permiten, de cada uno de los mecanismos. Empecemos con la mediación, por ejemplo. Sí. Comencemos con la mediación. La mediación es un mecanismo voluntario. Les voy a hablar un poco primero del proceso. Yo tengo un problema con mi vecino y nos agarramos a golpes, ¿no? Entonces, el vecino me denuncia, aperturan una carpeta y entonces el Ministerio Público dice, me parece que esto es mediable. No hay un delito grave porque no hay lesiones que dejen huella, ¿no? Que tarden en sanar más de 15 días. Entonces vamos a invitarlos a una mediación o a un mecanismo alternativo de solución de controversias. Una de las primeras fiscalías que toma este modelo es en el norte. Luego le sigue Jalisco, continúa el Estado de México y luego la Ciudad de México. Les voy a hablar un poco de la experiencia que tuve en el Estado de México. Bueno, llego ya, me invitan, un trabajador social toca las puertas de mi casa y me dice, usted está invitado a un mecanismo alternativo de solución de controversias, le explica en qué consiste, se van a poner de acuerdo, va a estar un facilitador y se va a proponer una solución a este conflicto. La persona puede aceptar o no, porque uno de los principios básicos es la voluntariedad. Si no hay voluntad, entonces no hay posibilidades de llegar a un mecanismo alternativo de solución de controversias. Entonces, ese es uno de los principios básicos y está consagrado en la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Si voy muy rápido, me dicen, porque yo me pierdo un poquito y bla, 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 bla. Entonces, por favor, me dice. Entonces, me ofrecen cuando ya llego, sí, por supuesto, llego a la mediación y, bueno, al área de mediación. En este caso, en el Estado de México es atención inmediata y justicia restaurativa. Y me presento con mi invitación en mano. Yo vengo porque mi vecino me dijo, me demandó. Entonces, llegan a la mesa, hay un facilitador. Entonces, en la mesa se sientan las dos partes en conflicto, se sienta trabajo social, psicología y obviamente un abogado. Entonces, se hace una reunión y entonces se propone el mecanismo de mediación. La mediación es voluntaria y en un libre ejercicio de autonomía se busca, construye y proponen opciones de solución a la controversia. Aquí el facilitador durante la mediación propicia la comunicación entre las partes. Entonces, hay reglas básicas, por ejemplo, no se grita, ahora sí que no grito, no corro, no empujo, no se utilizan majaderías, no se utilizan palabras altisonantes y entonces se va proponiendo una solución. ¿Qué es lo maravilloso de estos mecanismos? A veces no son, por ejemplo, a veces el conflicto fueron los golpes, pero si yo voy un poquito más atrás, lo que se determina es que estoy enojada porque me tiró un árbol el año pasado, ¿no? Entonces, y su perro va y defeca enfrente de mi casa y entonces me echa la basura. Entonces va subsumiéndose una situación como de una problemática añeja. ¿Qué es lo conveniente aquí? Se platica y entonces se le deja a las personas hablar entre sí. Lo bondadoso es que incluso hay quien cae en las lágrimas, ¿no? Es que me robaste al novio de secundaria, por ejemplo. De veras, así de sencillo, ¿no? Y entonces entra psicología, contiene, habla y regresan a la mediación. Hay algo que se llama caucus, que es como una pausa y entonces regresan a la mesa y bueno, pues ya se hace un acuerdo. Esa es la mediación como tal. También hay un mecanismo que se llama conciliación. También es un mecanismo voluntario, es importante, la palabra voluntad es mágica aquí. Igual en el libre ejercicio de la autonomía propone opciones de solución a la controversia en la que se encuentran involucrados. ¿Cuál es la diferencia entre mediación y conciliación? El facilitador
propone soluciones, o sea, él ya tiene, digamos, puede ser un pizarrón, puede ser un pintarrón, puede ser una cédula escrita donde le dice, bueno, yo propongo esto. Ustedes, ese es el papel del facilitador en estos mecanismos. Okay. Hay otro Sí, que se llama junta. sí, Ajá. licenciada. Miren, vamos a una pausa, pero sí me gustaría ahorita ir viendo así por parte, ¿no? Ahorita nos habló de esta parte del mediador y ahorita, como dice, va a entrar con esta parte del conciliador. Sí me gustaría así como que de alguna manera quedaría así como muy marcado o muy especificado, vamos a verlo así, la parte, ¿no? Que cada uno hace en cuestión de su labor. Y aquí también, bueno, sería una pregunta ahorita regresando, si nos las pudiera contestar. También, antes de quién, como decía, están sentados ahí el abogado, el trabajador social, el psicólogo, pero ¿cuál es la institución o en este caso quien está representando o quien en su momento está frente al caso, precisamente como parte de esta mediación? Entonces, ahorita sí podemos regresar para poderlo retomar un poquito en esta parte de la mediación. Ok, licenciada. Bueno, regresamos, vamos a una pausa. No te vayas. Este es tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con la licenciada María Martínez Figueroa con el tema los mecanismos alternativos de solución como factor de recomposición del tejido social. Regresamos. No te vayas. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Estamos conversando con la licenciada María Martínez Figueroa. Antes de iniciar con ella, permítanme leer algunos comentarios y saludos de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que este también es su programa y está abierto para todos ustedes. Bueno, vamos a dar algunos comentarios. Emily Vázquez Elizalde nos está sintonizando y está viendo el programa. Gracias, Emily. Nancy Martínez también. Sandra Gómez también nos envía saludos, está viendo el programa. Toño Vázquez, buenas tardes, maestro Esteban y maestra licenciada María Martínez. Excelente tema y excelente programa. Muchas gracias, muchas gracias. Daniela Ainic Terrones. Hola, maestro Esteban Silva. Qué gusto saludarlo. Excelente tarde. Muchas gracias. Gabriela Sabá también nos envía saludos. Laura López también nos envía saludos al programa. María del Rosario Chirino. Hola, buenas tardes. Presente licenciado de la licenciatura en Trabajo Social. Qué bueno que nos están viendo también colegas y también compañeros de Trabajo Social. Aparte también de que nos ven nuestros compañeros licenciados en Derecho, abogados. Anaí Cortés Morales, hola, buenas tardes, excelente tema. Anaí Cortés Morales, gracias, saludos. Adalberto Delgado, buenas tardes, no sean así, nos dejaron sin programa el lunes pasado, híjole, es que como fue festivo, por eso no tuvimos programa. Pero bueno, ya estamos aquí, estimado Adalberto. Leti Martínez, buenas tardes, profesor Esteban y licenciada María Martínez, saludo. María del Rosario Chirino, buenas tardes, saludos a todos, gracias. Daniela Gainic, es un gusto saludarles, profesores. Buenas tardes, muchas gracias. Carará Martínez Hernández, buenas tardes, maestro Esteban, gracias. G.A. Yaquie, saludos, generación del jueves, licenciatura en Derecho. Asimismo, Lili Sánchez también nos envía saludos. Gabriela Sabá nos envía un gran saludo, como siempre, excelentes programas, y qué padre que invite a los alumnos a participar, ¿no? Pues el programa es suyo, también pueden intervenir, es parte precisamente de toda la comunidad estudiantil y MES e IMPO también. Margarita Cortés, maestro Esteban, buenas tardes, saludos a usted y a la maestra Mari, muchas gracias. Buena tarde, profesor Esteban, de Trabajo Social y Toledo Car. Andrea Ayala, saludos, profesora y decano, excelente tema de la generación 20.
escolarizado. Muchas gracias. Seferino Edward, buenas tardes. Un tema de gran interés. Saludos, gracias, estimado Seferino. Felipe Barrios también nos envía saludos. Ale González, saludos. Alejandra González, generación 16 de Derecho, gracias. Adalberto Delgado, generación 17 de Derecho, Tláhuac. Saludos a uno de mis docentes favoritos y saludos también a la maestra. Muchas gracias. Berito Mejía está viendo el programa. Edward Torres, saludos al profesor Esteban y de la generación 23 de Derecho. Bueno, pues tenemos varios saludos, comentarios, pues vamos a seguirlos leyendo. También saludos para usted, maestra. Son excelentes comentarios por parte también de los compañeros, ¿verdad? Bueno, pues vamos a contar, pero antes también quiero comentarles que tenemos el primer Congreso Virtual de Psicología del siglo XXI. Este tendrá fecha del día 20 y 21 de noviembre, de las 9 a 20:30 horas, para que también puedan participar, puedan también intervenir en estos congresos que son de gran relevancia y de gran importancia porque están adaptados a la actualidad. Y asimismo, en la Semana de la Educación Especial, que tendrá fecha 23 de noviembre al 27 de noviembre, también una semana en la cual se hablará mucho sobre el contexto de la educación. Están ustedes invitados. Para esto nos piden que antes, si se van a inscribir a la Semana de Educación, que sea así, tendrán que ver, se les recomienda que vean una película que se llama Estrella de Tierra. La recomiendan para que ahora que participen en la Semana de Educación, pues la van a compartir esta película. Muy bien, pues vamos a continuar, licenciada María Martínez, sobre este tema, ¿no? Los mecanismos alternos de solución y controversia como factor de composición del tejido social. Bueno, estábamos hablando hace un momento sobre esta parte, ¿no? De lo que es la mediación y quiénes son los que intervienen en esta parte de la mediación. Dejamos una pregunta por ahí pendiente, ¿verdad? Sí, retomamos cuál era este espacio, ¿no? Donde se desarrollaban estos mecanismos. Yo les hablaba del modelo del Estado de México y pues en la Ciudad de México también se desarrolla de manera similar. Recuerdan que inicialmente les comenté, mi vecino me demanda, bueno, me denuncia, delante de quién hace la denuncia, pues del Ministerio Público. Acude al Ministerio Público, de la Fiscalía del Estado de México, y bueno, pues ahí expone, ¿no? Las razones que pueden ser un factor de delito. Entonces, la Fiscalía General del Estado de México es donde se aplica este modelo. Es un modelo de vanguardia porque se introduce todo un equipo multidisciplinario y entonces todos abonan. El trabajador social o la trabajadora social es quien entrega la invitación. El Ministerio Público es quien desarrolla, justo firma la invitación y quien interviene ya en la Junta como tal, pues bueno, es este modelo multidisciplinario, independientemente del facilitador, quien normalmente es un abogado, pero sí es importante comentarles aquí, la ley de mecanismos alternativos no dice que solamente un abogado, puede ser una persona experta en el tema que tenga una certificación y que además, pues bueno, puede ser del área de las ciencias y humanidades, tales como derecho, psicología, trabajo social. Entonces, pues estos mecanismos son de verdad maravillosos. ¿Qué procuran estos mecanismos? Pues procuran justicia. Recordemos además, algo importantísimo que quiero comentarles es que los mecanismos alternativos de solución de controversias no son para todos los delitos. Es importante porque los delitos graves no son factibles de llegar a un mecanismo alternativo. Entonces, aquí solo por mencionarles, pues bueno, son delitos de querella y obviamente por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. Muchas veces se creyó, bueno, pues voy a la reunión y le otorgo el perdón y ya estuvo. Firmamos un acuerdo reparatorio. No siempre es así. Y le pago, ¿no? Sus golpes. No tiene que ver, no solamente tiene que ver con la reparación del daño, tiene que ver con un sentido de acceder a la justicia. Cuando las personas sienten que se les hizo caso,
para empezar, ¿no? Al integrar una denuncia. Y luego sí tiene frente a frente a su vecino, a la persona que le causó daño, el sentido de justicia va... o sea, va reparando ese tejido social. Ahorita hablamos de esta parte, pero va ahora sí que haciendo, anudando este tejido que está de por sí ya de verdad, tan deteriorado. Entonces, aquí hablamos de delitos que se persiguen por querella, delitos culposos y delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Entonces, bueno, eso no lo digo yo, lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, también establece que no procederán los acuerdos reparatorios en los casos que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos. O sea, esto no es como una puerta giratoria, le llaman en los académicos, ¿no? No es algo de que, pues le cometo un delito y pues ahí se queja y ya hacemos un acuerdo. No. O sea, hay un sistema incluso nacional donde se integran esos acuerdos reparatorios. Si tú ya hiciste un acuerdo con antelación, no puedes acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias. Entonces, no sé si tengan, ahí hay alguna duda, maestro. Bueno, muy bien. Entonces, ahorita hablamos de lo que es esta parte de la mediación. ¿En dónde entraría esta parte ahora de la conciliación? Que hace un momento nos comentaba, ¿no? Esa diferencia, porque a veces sí se piensa que bueno, que al final tiene una conexión y está relacionado, pero sí, hay un factor determinante, ¿no? En una de las dos. Y bueno, vamos a una pausa y ahorita regresando sí quisiera que nos hablara, y asimismo de la restauración, porque en un principio mencionaba, ¿no? Tanto la mediación, la conciliación y la restauración. Entonces, si nos pudiese también comentar paso por paso en cada uno de estos conceptos. Por favor, licenciada. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con ustedes. No se vayan, es este programa Derecho y Humanidad. Estamos tratando un tema muy, muy interesante, muy importante, que en la actualidad todos los abogados y también trabajadores sociales, es más psicólogos, necesitamos conocer, porque es esta parte en la cual también nos vamos a ver relacionados ya de una manera interdisciplinariamente y también en el aspecto jurídico. Entonces, regresamos, no te vayas, tu programa Derecho y Humanidad, estamos contigo. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Estamos conversando con la licenciada María Martínez Figueroa con un tema muy interesante que es de actualidad y que todos en su momento debemos de conocer, como decía en un principio, como abogados, necesitamos saber de qué se relaciona este tema de los mecanismos alternativos de solución y de controversias. Muy bien, voy a leer unos saludos más por parte de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Maite Salamandra, saludos, generación 21 de Derecho del día sábado. Muchas gracias, Maite. Liliana Castro, saludos, profesor Esteban, excelente tema. Muchas gracias. Gracias a la licenciada que nos acompaña el día de hoy. Francisco Pulido Gómez, gran ponente, saludos, generación 20, Derecho Viernes. Muchas gracias. Alejandro Castro Cano, buenas tardes, aquí presente, generación 23 de la carrera de Derecho del día domingo. Ezequiel Esparragosa, un placer escuchar estos temas de personas tan experimentadas, ¿verdad? Muchas gracias. Francisco Pulido Gómez, grandes temas, maestro. Saludos a su invitada, gracias. Jeremy Irón, presente, generación 17A del día sabatino. Monse Orea, buenas tardes, un tema muy importante, generación 18 de escolarizado. Ortiz Rodríguez Marisol, saludo de la licenciatura en Derecho, generación 22. Lourdes Ruiz Gutiérrez, buenas tardes, saludos a la ponente, muchas gracias. Óscar Hernández, buenas tardes, maestro Esteban Silva y a su ponente, muchas gracias. May Dam, saludos de la generación 22 de la licenciatura en Derecho, excelente tema. Miriam García, buenas tardes, saludos cordiales, profesor Esteban, excelente tema. Y también saludos para la licenciada en Trabajo Social, Mari. Muchas gracias. Liliana Castro, saludos, profesor Esteban, muy buen tema, como siempre, aportándonos más conocimiento. Saben que este es su programa y que ustedes también lo hacen.
Carlos Vázquez, saludos también por parte del compañero. Ellen García Uchía, buenas tardes, saludos a ambos maestros. Gracias, de la licenciatura en Derecho, generación 22. América Hernández, generación 22, saludos, gracias. Emily Vázquez Elizalde, excelente tarde, profesor Esteban Silva, un gusto saludarlo, y a su vez el compromiso con los alumnos, y pues por invitarlos también, ¿no? Pues el programa es también de ustedes, muchas gracias. Andrea Ayala, saludos, decano y licenciada, excelente tema, muchas felicitaciones de la generación 20 escolarizado. Y bueno, pues seguimos teniendo más saludos. Muchas gracias por escribirnos y estar con nosotros. Bueno, pues vamos a seguir, licenciada, con este tema tan interesante y que hablaba ahorita de esa diferencia, ¿no? Que se centra en estos tres conceptos y que son parte, vamos a verlo así, de la restauración, ahora sí, de ese tejido que tenemos a veces como personas y que a veces no lo podemos lograr, ¿no? Sí, sí, profesor. Pues partiendo de que la finalidad de los mecanismos alternativos de solución de controversias son propiciar mediante el diálogo la solución justo a esas controversias que surjan entre los miembros de la sociedad y que con motivo de esta denuncia o querella, pues hay un hecho delictivo. Entonces no debemos de olvidar esta parte. O sea, llegar a una mesa a conciliar o a mediar es justo, ¿no? Se produjo un delito. Hubo un delito per se, entonces es necesario, pues bueno, entrarle a que la persona afectada acceda a la justicia. Entonces, ¿qué es? Hablemos pues de esta parte de tejido social. ¿Qué es el tejido social? Porque se menciona como en mucho discurso político, se menciona como una bandera, incluso de partidista, pero el tejido social es justo eso que tenemos en común. Es sinónimo de solidaridad, se refiere a las relaciones significativas que tenemos. Es decir, primero, bueno, nuestro primer círculo social sería nuestra familia, posteriormente a nuestra comunidad, y va creciendo. ¿Qué nos une? Pues obviamente nos une cultura, nos une gobierno, nos une estas normas a las que tenemos que estar todos accesando. De repente se me figura un poco la conformación del Estado, la parte de lo que es el tejido social, qué hay dentro del tejido social. Entonces, dentro del tejido social estamos todos, aunque no nos guste muchas veces, no queremos como salirnos, pero no, somos parte de una comunidad, somos parte, aunque no nos guste, pues nos rigen estas normas, no solamente las sociales, las morales, sino por supuesto estamos dentro de este paraguas de protección. Entonces, más que ver a las leyes como algo que nos limita, tenemos que verlo como un gran paraguas de protección. Y ese paraguas de protección justo son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, ¿por qué reparan? ¿Por qué los mecanismos reparan? Bueno, pues porque va reconstruyendo esos vínculos sociales, institucionales, para poder cohesionarnos. Siempre cuando doy alguna clase respecto a víctimas, les digo, vamos a pensar en esta gran sociedad como agarrados de las manos. ¿Qué pasa? Si yo tengo un buen tejido social, pues no va a pasar por ahí, ¿no? El crimen organizado, vas a sufrir menos de secuestros, menos de cuestiones. ¿Por qué? Porque tu comunidad está alerta, porque tu comunidad te está cuidando. Y no es que actuemos como policías, pero el tener un vecino, por ejemplo, chismosito, es maravilloso, porque está viendo tu casa, está viendo tu coche, está viendo, pero si además te llevas bien con él, bueno, pues ya es otro ingrediente. Entonces, el tejido social es lo que nos hace justo, ¿no? Esa conexión. Nos unen, pues bueno, factores como la comunidad, las instituciones, la economía incluso, las relaciones sociales. Eso es el tejido social. Pero ¿qué pasa cuando, volvemos a lo mismo, tienes una mala relación con un vecino, en algún comercio, no sé, no quiero dar este ejemplo porque de repente no somos Profeco, no es Profeco, los Mask no son Profeco, pero alguna cuestión, sufres un delito. Y entonces, estos son factibles de querella o es un delito culposo. Me voy más allá. Por ejemplo, cuando te atropella, alguien te atropella, alguien atropella, sufre un atropellamiento, no pierde la vida, pero tiene lesiones. Y fue un accidente, no fue una cuestión intencional. Entonces, ¿qué pasa? Pues no solamente es pagar,
hay daños, ¿no? Hay daños más profundos, incluso a nivel psicológico. Entonces, cuando la persona llega a la mesa es porque ya le dieron largas, porque el seguro no le ha pagado, porque hay porque a lo mejor la persona que le tenía que pagar hasta se burla. Entonces, todo esto se vierte en la mesa. Es que, ¿sabes qué? Hay personas que incluso manifiestan, aunque no me hubieses pagado, pero que no te hubieras burlado de mí, eso no lo perdono. Y entonces ahí les digo, entra psicología, entra trabajo social. Hay una cuestión, es bellísimo, el mecanismo alternativo de solución de controversias es bellísimo porque justo te da para que la persona hable de su sentir, la persona que le cometió en el delito. Alguna vez me tocó incluso intervenir en una cuestión donde alguien perdió la vida y fue un accidente. Entonces, lo padre del asunto es que no solamente la persona que había sufrido el delito, es decir, la víctima secundaria, porque, pues bueno, la víctima prima ya había fallecido, quienes quedan, los deudos, todo su sentir, ¿no? Lo que perdieron, todo lo que perdieron más allá de lo económico y el sostén, el soporte económico, lo que ellos sentían. La otra parte escucha muy atentamente, pero también dice, es que yo no duermo, es que yo no como, es que yo me siento mal por lo que pasó. Fue un accidente, sí, pero fue un accidente. Yo no venía tomado, no venía a alta velocidad, fue un accidente. Salió corriendo, y no pude detener más el coche. Entonces, también da la oportunidad. Entonces, eso justo va haciendo que escuchemos a ambas partes y que el tejido social vaya recomponiéndose. El acceso a la justicia es maravilloso. Si tuviéramos, como en todos lados, o sea, que tuviéramos esa parte de acceso a la justicia, nuestra sociedad mejoraría muchísimo. Entonces, eso es lo que hay que decir. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirven los MASC en cuanto a la recomposición o reconstrucción del tejido social? No sé si podemos hablar de acuerdo reparatorio o quieren que puntualice sobre, ¿no? Bueno, el acuerdo reparatorio, ya después de que se medió o se concilió o se fue a la junta restaurativa, que al final hay una solución y un acuerdo, dicen, ok, bueno, ahora viene un acuerdo reparatorio, hay que firmar un acuerdo reparatorio. ¿Qué es un acuerdo reparatorio? Pues es aquel celebrado entre la víctima o ofendido y el imputado. Y este es aprobado por el Ministerio Público o el juez de control, porque no solamente el mecanismo alternativo puede venir o puede tener este proceso que yo les comentaba, también si un juez de control detecta en el proceso que el imputado puede acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias, bueno, también, ¿no? Lo apertura, abre esa opción y entonces, pero quien definitivamente revisa estos acuerdos reparatorios es o el Ministerio Público o el juez de control. Y bueno, tiene que cumplirse sus términos y tiene la finalidad de dar extinción, ¿no? De extinguir la acción penal. Entonces, esto se ve reflejado en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales y bueno, pues les decía, ahí se establece su procedencia. Se firma este acuerdo reparatorio donde se habla de cuáles son las medidas de reparación del daño. Bueno, gasté tanto en el médico y aquí están mis facturas o aquí están mis recetas. ¿Quién hace estos cálculos? A veces se piensa que la persona que va a mediar es la que hace el cálculo. No, normalmente quien hace en este modelo que yo les decía interdisciplinario y multidisciplinario es el trabajador social. Entonces, eso es muy padre porque te da, no somos contadores, ¿no? Pero vemos toda la parte social y lo que atraviesa, lo que se perdió en este delito, que no es propiamente solo dinero. Entonces se hace el conteo y entonces se da una primera, digamos, propuesta. Si se acepta, se va al acuerdo, se fija la cantidad e inclusive hay personas que dicen, no me pagues todo, si no tienes, págame ahora sí que por partes. Y entonces la persona, mediante igual, porque no va y le paga su casa, o sea, se hace se van haciendo más sesiones para poder verificar que realmente se cumplió el acuerdo. Hay quien dice, es que este mecánico se pasó 8 meses con mi coche y cuando regresé ya estaba deshuesado. Bueno,
no me puedes pagar, quiero que lo repares y que lo saques del taller. Entonces, a veces las medidas no solamente son económicas, no solo son económicas. Hay quien dice, a mí me interesa que mi vecino vaya a terapia y entonces no lo puedes obligar, pero volvemos a lo mismo, es un acuerdo reparatorio. Entonces el vecino dice, aquí estoy, aquí está, si estoy yendo a psicología, si estoy yendo a un, no sé, a un programa de manejo de ira, y entonces esas son las cosas que se piden en un acuerdo reparatorio, y entonces lo firman. Y cuando termina el acuerdo reparatorio también se hace el cierre y se sube al sistema como un acuerdo reparatorio cumplido o cumplimentado. Entonces, no nada más es de palabra, es justo pues que queda plasmado en un documento. Entonces, que ese documento, pues obviamente tiene un carácter legal importante. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Claro, aquí hacía una pregunta un alumno, Oscar, nos decía que en caso de no llegar, nos dice esa pregunta, a una conciliación, a un ya un acuerdo, nos dice él, ¿qué pasa si es que no se llega a ese acuerdo? ¿Qué es lo que sigue? Nos decía en este aspecto él. Puedes retomar la vía penal normal. O sea, se hace la denuncia, se hace toda una investigación, pero de todas maneras, aquí es donde yo quiero destacar. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando llegas a una conciliación no necesitas abogado, o sea, abogado como tal, que te defienda, puedes ir voluntariamente. Entonces eso te genera que, pues obviamente, no hay un gasto. Te genera ahorro de tiempo, porque quizás en una o dos sesiones se arregle el asunto. Y además genera economía procesal, porque a veces estamos muy enojados, decimos, no, hasta sacarle sangre, no, hasta que lo vea yo tras las rejas. Pero para que eso suceda tiene que haber un largo camino, y a lo mejor ni siquiera va a ser ingresado, no a tener una medida cautelar. Entonces, por eso les digo, los mecanismos sirven para todos los delitos de querella, para los delitos culposos y los delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Entonces, lo recomendable es acceder a estos mecanismos y no irse por la vía, pues bueno, la vía larga. Pero le digo, eso solamente en caso de que no son delitos graves. Si no funciona el mecanismo alternativo, es decir, si no llegan a un acuerdo, se les dice sin problema, adelante, ustedes pueden tomar la vía que deseen, que justamente pues es la vía penal normal. O sea, y eso no tiene, sin perjuicio de, no hay nada que te lo impida. Okay. Licenciada, de acuerdo aquí a su experiencia que ha tenido por lo que leímos aquí en su currículum, ¿cuál es este mensaje que nos lanza respecto a este trabajo que hacen los MAC? ¿Cómo lo considera usted? Y si es bueno también que se retome, que sea como también una parte elemental antes de llegar, como dice, a un proceso ya, en este caso, por ejemplo, un proceso penal o por la vía civil, ¿no? O sea, ahí, o la vía laboral, en ese aspecto, también es fundamento, ¿no? ¿Qué fundamento tenemos? ¿Cómo lo considera usted? Pues bueno, vuelvo a lo mismo. Los mecanismos alternativos de solución de controversias sirven para propiciar el diálogo, para solucionar controversias entre los miembros y además para hacer de este sistema penal también una economía procesal. Si nosotros saturamos al Ministerio Público para que investiguen, por ejemplo, una pelea entre vecinos, se desvían recursos importantes no es que sea menos importante tu tema, pero hay delitos que laceran mucho más a la comunidad. Entonces, desviamos estos recursos, pues, que además tendrían de verdad una solución mucho más fácil si se propician mediante la voluntad. A mí me parece, respecto a mi experiencia, que es maravilloso. Yo, digamos, quizás espero que en otra oportunidad poderles hablar, por ejemplo, de justicia para adolescentes, que aplica también para justicia para adolescentes. Se les trae, el Estado de México tiene un programa maravilloso, bondadoso, donde los chicos llegan,
hacen la mediación o la conciliación con las partes, pues por ejemplo a quien le robaron, le dieron un cristalazo, a quien asaltaron sin violencia, ¿no? En fin, a quien le chocaron con la moto, porque muchas veces el papá le suelta la moto a los 15, 16 años. Entonces, son mecanismos maravillosos, porque entonces no llegan a una cuestión, pues, propiamente de privación de la libertad, sino se hace todo un proceso donde tú puedas, el propósito es reintegrar al adolescente y reparar el daño. Entonces, ahí haces completamente un clic, porque los chicos, sacas a este chico de esta, porque a veces puede ser por juego, por mala conducta, porque pues lo normal de la adolescencia, porque no hay una buena estructura familiar. Entonces, lo sacas de esto y le dices, tengo esta oportunidad, la tomas, pero además vas a tener que acceder a pues cursos de capacitación, a reeducación, a cuestiones donde, bueno, ahí se hacen más bien de otras instituciones para que los chicos puedan acceder pues a estos mecanismos y que puedan solucionar el problema en lugar de llegar a una medida ya, pues ya de privación de la libertad, ¿no? Ok, licenciada, muy bien. Pues vamos a una pausa y regresamos para que nos siga hablando más sobre este tema, licenciada. Con mucho gusto. Regresamos, estamos contigo. No te vayas, ese es tu programa Derecho y Humanidad. Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Ya casi vamos a llegar a la conclusión del programa. Pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda con la licenciada María Martínez para que nos siga hablando de este tema y al final ahorita ya pueda cerrar y generar sus conclusiones acerca del tema de los mecanismos alternativos de solución y controversias como factor precisamente correspondiente a ese tejido social. Adelante, licenciada. Su audio, licenciada, parece que... Sí. Ahí hubo algo. Les comentaba que me faltó hablar un poco de la Junta Restaurativa, que es otro mecanismo alternativo de solución de controversias y que es maravilloso. Aunque se ha practicado poco, sí es un mecanismo muy, muy bondadoso. La Junta Restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima y el ofendido, pero además la comunidad accede también en este libre ejercicio de la autonomía. Buscan entre estas tres partes la solución a la controversia con el objeto de lograr un acuerdo que atiende a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima del ofendido y del imputado a la comunidad. Pensemos, por ejemplo, alguna vez les comenté incluso en clase que había un pequeño donde, bueno, se involucraron dos pequeños, uno mata al otro y y ahí, pues bueno, fue una situación pues igual de un accidente terrible, ¿no? Bueno, tenía arma el papá por ahí en la casa, juegan y bueno, pues accidentalmente pasa esto. ¿Dónde es además? Es en un área escolar, es decir, en el salón de clases. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo solucionas? ¿Es un delito grave? Sí, bueno, grave porque por cuanto pierde la vida un pequeñito, pero es un delito culposo. Entonces se hace una serie de controversias entre los abogados porque decían, bueno, es que quieren si el papá era responsable, si la comunidad era responsable, si el maestro era responsable. Entonces se hace esta junta, se hace esta reunión, porque además, pues bueno, ¿por qué la comunidad? Pues porque era la comunidad de alumnos, porque era la comunidad de docentes, porque era la comunidad alrededor. Entonces se llega a un acuerdo donde, pues obviamente, la víctima muy pequeñita se accede a terapia psicológica para todo el mundo, ¿no?
y además colectivamente, ¿qué más tenía que hacer? Entonces hubo alguien que dijo, bueno, es que se haga una campaña para, sí, aparte de la operación mochila, aparte del operativo mochila segura, se haga una campaña para prevenir. Bueno, pero además, ¿qué más? Bueno, pues que pague los gastos funerarios, sí, con mucho gusto. O sea, varias cuestiones que fue maravilloso porque además se vierte, o sea, se vierte los papás de este chico ven el dolor que provoca, ¿no? Y entonces el otro, hay una cosa que de repente no se ve, que es la vergüenza colectiva, ¿no? Y hay otra figura que se llama la justa rabia pues de los padres y la comunidad. Pero la Junta Restaurativa tiene esta gran oportunidad justo de resarcir y de crear, si no zanjar el dolor y zanjar el rencor, cuando menos darle apertura, justo a que empiece a sanar, porque hay un acceso a la justicia. Pareciera muy fácil, no es sencillo, porque hay antes de llegar a esta parte, hay muchas sesiones que hay que trabajar. Les recomiendo muchísimo una película que se llama Entrevista con el asesino de mi hija, y es justicia restaurativa en Estados Unidos, pero la verdad es que nos da como un gran ejemplo de lo que se puede acceder y lo que puede reparar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, pues hasta aquí mi intervención. Nada más, si quieren, hacemos como el cierre, ustedes me indican. Adelante, licenciada. Vamos a ver esta parte de conclusión de lo que usted el día de hoy nos acaba de explicar, que es muy interesante. Y yo creo que aquí, si pudiésemos seguir hablando del tema, yo creo que nos alargamos porque es algo muy interesante que a veces, ahora sí, la misma comunidad, la misma sociedad desconoce y no sabe que precisamente existe, vamos a verlo como un recurso, vamos a verlo de esta forma, para poder precisamente mediar esa situación o esa relación que se presenta derivado precisamente de una conducta. Entonces, esto es interesante y también para, como decíamos en un principio, ¿no? Este sistema, vamos a verlo así, que se instauró precisamente a través del nuevo sistema de justicia, en verdad ha tenido un gran impacto y en verdad, como dice usted, es algo muy importante, ¿no? Que de alguna manera esto nos ayuda a generar precisamente mejores soluciones, mejores alternativas, precisamente para las partes, ¿verdad, licenciada? Bueno, entonces en este caso, claro, díganos usted como una manera de conclusión del tema. Sí, es importante comentarles, entre paréntesis, que es un área de oportunidad para abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Una gran oportunidad laboral la que se tiene. Entonces, no le temamos a los mecanismos alternativos, no nos van a dejar sin comer, ¿no? No nos van a dejar sin trabajo, al contrario, es una beta de oportunidad enorme donde pueden intervenir justamente pues estos tres profesionistas. Entonces, solo para cerrar, pues la finalidad de los mecanismos alternativos de solución de controversias es que entre los miembros de la sociedad surja la paz. Yo comento la finalidad de llegar a un acuerdo reparatorio es crear paz. Entonces, cuando tú estás bien con, una vez que sufriste el delito, cuando estás bien con el otro y el otro está bien contigo, y hablando no en términos románticos, sino de verdad sociales, jurídicos, la sensación de justicia se va propagando, porque cuando tú no tienes acceso a la justicia, entonces este sentimiento igual lo repartes, ¿no? Y entonces, y no vayas al Ministerio Público y no denuncies y para qué. Sí es propiciar la denuncia, pero además resolverlo. Y bueno, pues recordemos, es solamente para delitos no graves y delitos culposos y delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Los delitos graves, pues bueno, muchos de ellos ya se persiguen per se, ¿no? No hay necesidad de tan solo, bueno, sí, la denuncia es importante, pero se persiguen. Entonces, necesitamos también promover una cultura de la denuncia. Entonces, a veces pensamos, es que ¿para qué pierdo mi tiempo? No se pierde, de verdad. Si bien es cierto que hay una carga importante, también es cierto que el delito no puede quedar ahí en la sombra. Necesitamos ir justo a ir resolviendo, y una parte importante y proactiva tendría que ser la sociedad mexicana. Muy bien, licenciada. Pues que es un interesante tema. Ojalá que después lo podamos seguir abordando, porque yo pienso que hay más
sobre los MAC, que así les conocen, ¿no? Como esos mecanismos, ¿no? De conciliación. Entonces, pues le agradecemos mucho, licenciada, su presencia, por estar aquí con nosotros, y además, pues, un mayor honor, porque también es alumna precisamente del IMES, y que con este conocimiento que nos aporta, pues, da oportunidad también para que otros alumnos, de igual manera, estén con nosotros y compartan toda esa experiencia profesional, de conocimiento, y que esto también es un aporte para nosotros. Asimismo, queremos hacerle mención que la siguiente semana, el próximo lunes, no tendremos programa, ya ve que no se elabora. Nuestro siguiente programa será hasta el día 23. Tendremos como invitado al maestro Mario Nieto, quien nos va a hablar precisamente de algo que por ahí quedó pendiente, que sería como la segunda parte del interrogatorio y contrainterrogatorio en materia penal. Va a estar muy interesante. Vamos a darle esa continuidad. Entonces nos estaríamos viendo hasta el día 23. Mientras, pues les agradecemos mucho su preferencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir sus comentarios. Yo también le haría un favor, licenciada, que pudiéramos contestarlos, ya sea por Facebook o por YouTube, ¿no? Contestar porque se quedaron Claro que sí. Se quedaron muchas preguntas, muchos saludos. Entonces, si me hace el favor de darles contestación, ¿sí? En este caso, las que quedaron pendientes, fueron muchas, no podemos desafortunadamente, pues, mencionar todas. Pero bueno, les agradecemos mucho. Con mucho gusto. Sí, licenciada, no sé si usted gusta despedirse, quiera comentar algo ya por último, licenciada. No, muchas gracias, Alimes. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer, ¿no? Al alumnado y estoy aprendiendo mucho. O sea, a mí me parece que siempre hay que fortalecer conocimiento. No lo sabemos todos, siempre lo he dicho, y es una gran oportunidad también el que podamos también poder decir, ¿no? Hablar de nuestra experiencia. Muchas gracias nuevamente. No, pues al contrario, es un honor, licenciada. Y pues nos retiramos, nos vamos. Sin antes agradecerles a todos ustedes, comunidad IMES IMPO, por estar aquí con nosotros, y los esperamos para el día 23, para el siguiente programa. Les deseamos un feliz inicio de semana a todos, les enviamos un fuerte abrazo y gracias por estar por nosotros. Que pasen una excelente tarde. Gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.